Y gané al final, después de estar 34-25, a 35, se me acercó a 32-34. Y estaba yo en ese momento muy nervioso. Jesús tenía que pasarlo muy mal. Claro, estaba en su apogeo con el nombre tan enorme que tenía, y yo, sin embargo, un chaval, pues no sé, no, jugamos un partido muy interesante, muy bonito, pero él tenía que pasarlo muy mal. El año 1943, esta vez en el campeonato por parejas, Juan Iturain y Azpírov se proclaman campeones, pero en esta década se celebran muy pocos campeonatos oficiales. También he jugado, no sé, ahora mismo no recuerdo, pero otros 5 torneos que han sido Skalhai y Urumea. Después hubo casi como un campeonato, los 3 cuadros también. Yo he ganado todos los torneos, menos el último, que me quedé subcampeón, en compañía de Irigoyen contra Pablo Lecumberri y Huerta. El remonte vuelve a pasar por un momento feliz con 3 puntos de referencia: el Urumea donostiarra, el Euskal Jai pamplonés y el Recoletos madrileño, a pesar de la retirada de Ábrego en 1951. Lo vi muy claro ya a partir de un partido que me dieron un pelotazo en la rodilla y me produjo una fisura de la cual me operaron y no quedé bien del todo. Y ya vi que, aparte de eso, también ya iba bajando ya no tenía tanta pegada, ya iba bajando un poco. Pero ya a partir de eso ya vi que no iba a poder. Y claro, para ir bajando, pues opté por cortar por lo sano, por retirarme. Los años 50 recogen el esplendor precedente y sin transición se ven golpeados por una crisis tan profunda que hace temblar la débil estructura en la que se asienta la actividad remontista. Esta entra gravemente afectada en los años 60, que ven desaparecer sus escenarios tradicionales de San Sebastián y Madrid con los derribos de los frontones Urumea y Recoletos. Parece faltar orden en el colectivo remontista y sobrar presión fiscal desde los ayuntamientos y tentaciones de especulación inmobiliaria en los empresarios. En primer lugar, la absoluta incomprensión de la administración o de la política de aquellos momentos, que se traducía pues en un trato muchas veces humillante, en cuanto a, pues eso, en cuanto a darle la importancia que se debía a la pelota, en cuanto al trato fiscal, etcétera, etcétera. Pues eran negociantes, eran empresarios, tuvieron unos años dorados, que es cuando pusieron en marcha el montante de frontones que tenían, y lógicamente, pues bueno, está clarísimo que tuvieron una crisis. Una crisis, pues claro, la crisis para un empresario es que llega un momento que no gana dinero. Y pues eso origina pues que tenga ya otras miras, pues ya un poco a deshacer lo montado y un poco pues a resarcirse de otra manera. Los nuevos grandes pelotaris que vienen a renovar el escalafón no pueden brillar en todo su esplendor. Salsamendi III vive desde la primera línea los cambios que se producen. En 1957 vuelve aún a proclamarse campeón ante un delantero verdaderamente genial como es Mere Arbizu y un zaguero que también marcará época, Juan Baraibar Areso. Mere Arbizu ha sido un pelotarí fenomenal, de lo mejor que ha habido en el remonte, de todas las épocas. Yo de jugar delantero pues era fogoso, era todo genio. Juan Areso, un gran zaguero, un fenomenal sacador, un gran pelotarí. El contrario que tenía yo a diario era Arbizu, que para destacar contra él había que sudar mucho, porque los que han conocido a él, lo que estoy diciendo yo dirán que no he mentido nada. O sea, que era un gran delantero que cuando parecía que le habías hecho tanto a él, te hacía él.
Pero ya en 1964, en la defensa del título alcanzado en el 57, Salsamendi se ve superado por uno de los líderes de la generación Yeye, Pablo Lecumberri. Pablo Lecumberri, ese para mí ha sido más completo que ninguno, el más completo comparable a Arbizu en estilos completamente distintos, pero el más completo de todos. El máximo ha sido el primer año que salí campeón con Ugarte, en el 64, que eran los tres, entonces intervenían tres frontones, que eran Urumea, Euskaljai y Recoletos, de Madrid. Los peores momentos del remonte estaban aún por llegar. Las crisis. Yo no sé a qué es debido exactamente, si pudo haber alguna crisis económica que se sentía mucho en las apuestas, quizás un mal enfoque que también juzgo que tenía parte la empresa antigua, no pagaba en lo correcto, estimo yo, y entonces pues de ahí vino cierta dejadez y cierta crisis. Siempre se auguraba, incluso en la prensa, que estábamos a punto de plegar, y decía yo que anticipaban los funerales, funeral que a Dios gracias no se llevó a efecto. Los impuestos. Grababan tanto que era imposible salvarse. Y entonces tuvieron que cerrar el frontón, se cerró el Urumea, se cerró el Recoletos, y el de Pamplona no se cerró gracias a los de Orio, que lo compraron. Si no, se hubiese cerrado el de Pamplona también. Se hizo un esto con el abogado que habíamos cogido y demás, y recogimos todos los recibos de lo que cobrábamos para que no habría confusión, y la media no llegaba a 250 pesetas, 50 duros. Pues con aquello, el que tenía que ir en tranvía pues tampoco podía pagar, creo. O sea que ese era el problema, lo que pasa que no quisieron aclarar para que la gente se enterara bien. Eso es lo fundamental. Por ello, la reordenación del sector en las proximidades de los años 70 fue recibida con tal entusiasmo. Una nueva cultura empresarial devuelve a la actividad plena el frontón Euskaljai pamplonés, al que con los años habría de sucederle el Euskaljai Berri, y crea el frontón Galarreta, un concepto revolucionario en el espectáculo de la pelota. Me voy a referir casi exclusivamente a la figura de Eugenio Azcue, que fue el promotor, el alma mater de la iniciativa Galarreta. Pues la iniciativa o la razón fundamental fue la afición. Él conocía el remonte, era asiduo al Urumea y veía que aquello se caía a pedazos. Miedo todo el miedo. Se cerró el Urumea y estaba yo operado de la rodilla y quería para todos que se iba a cerrar también Pamplona. Entonces apareció Azcue con la sociedad de Orio, y ahí es cuando se revivió los frontones. Se hizo la Galarreta y luego se hizo este. Galarreta cogió el remonte en un momento crítico, un momento muy malo del remonte. Estaba cuando ya se iba a cerrar el Urumea y anduvo muy mal esa época. Y entonces lo cogió Galarreta y lo ha resucitado. La pelota practicada con el remonte se asienta en sus dos plazas tradicionales, en las proximidades de Pamplona Huarte y las de San Sebastián Hernani. Creo que el remonte está preparado y quizá necesitado de expandirse. A nadie se le escapa lo que puede costar hoy hacer primero elegir una plaza adecuada y luego pues construir un recinto de estas características y lógicamente pues defenderlo desde el punto de vista económico. Entonces pues bueno, me vas a decir, bueno, ¿y dónde se puede hacer eso? Pues yo pienso que no sé si es por quimera o porque ya me lo han dicho tantas veces. Yo pienso que la plaza así ideal para el remonte podría ser Madrid. Los enfrentamientos entre Pablo Lecumberri y Raúl marcan toda una época. Raúl el genial Raúl. Ese ha sido un espectáculo verle jugar. Con Pablo pues
aparte de rival, hemos sido amigos, ¿no? Y nos hemos conocido, hemos convivido en viajes, cenas, competiciones, en momentos gratos e ingratos, y todo eso ha sido Pablo para mí. Raúl ha sido el peor contrario que he tenido. Hemos estado tantos años contrarios que ya nos adivinábamos los dos a dónde iba la pelota ya. Las escuelas remontistas, una tradición en la historia de este juego, dan sus frutos. Había unos 12 o 14 pelotaris que estábamos en la escuela. Claro, de ahí todos, ya debutemos de ahí todos, y cada uno ya, cada vez que ya empezábamos a destacar, ya nos iban subiendo de categoría según. Pues en esos 2 meses y medio, pues te daban pelotas, te regalaban las cestas y entrenar. Comer y entrenar. Cuando encontrábamos un hueco, jugar a pelota. Es que jugábamos en la calle, jugábamos dentro, jugábamos en la escuela, era el deporte o la especialidad que más se practicaba. Y se produce así, sin vacíos ni traumas, un relevo generacional. Nacen las nuevas figuras. Quispe, otro pelotari de esta época, pero formidable también. Bueno, yo cuando empecé a jugar, el pelotari, o sea, mi ídolo siempre fue Raúl, y posterior cuando jugué con él también, el pelotari que mejores posturas y en el que me he querido mirar ha sido en él. Ahora mismo hemos tenido la mala suerte, y ellos también, los pobres. Si tuviéramos en activo, por ejemplo, Juan Carlos Inchauspe y Prat, ahora mismo tendríamos un cuadro precioso. Pues yo creo que en esta generación ha habido grandes pelotaris, pero creo que el que más carisma, el que más esto podía haber tenido, que ha perdido bastante tiempo, que no ha tenido mucho juego, no sé por qué circunstancias, pero para mí uno de los grandes hubiese sido Imanol Mujica. La estabilidad y la profesionalidad permiten también la adecuación a los tiempos. Unos tiempos que exigen competiciones y los campeonatos tan escasos y raros antes se hacen habituales. Como en los demás deportes, igual que en las otras modalidades de la pelota, las comparaciones son difíciles. ¿Podrían los pelotaris de hoy haber alternado en la cancha con las míticas figuras? ¿Hubiesen podido los mitos del remonte con la velocidad a la que se juega actualmente? No sé, eso ya es difícil calcular eso. Pues las diferencias no hay. Ha cambiado un poquito la pelota, le hemos puesto más goma, las cestas también han cambiado, en eso tuve la culpa un poquito porque siempre tuve yo pelea con los cesteros, porque siempre como cada vez que encargaba una cesta decía, mándame más larga y más curva, y me decía, estás loco, porque... Pero todo el mundo parece que tenía un poquito de razón, porque todo el mundo ha venido a usar la cesta mucho más larga y curva que se usaba antiguamente. Pienso que se ha profesionalizado más el remonte que en épocas anteriores, por lo menos de las que yo conocía. Eso de alguna manera viene a decir que si un deporte se profesionaliza más, la calidad de juego tiene que subir, ¿no? Montes tiene un gran nivel, lo que pasa que lo hacen para mí demasiado lento, cuesta mucho un partido y la gente se aburre. A la gente no hay que dejarle descansar. Siempre se dice que los de antes eran mejores, pero a mí también me decían eso. Y yo creo que estos desarrollan un nivel alto, lo que pasa que no sé si por los frontones o porque ha perdido un poco vistosidad, incluso no sé, pues esa genialidad que no solo dicen que la tenía yo, que la tenían muchos. Pero antes igual por el tipo de material la fuerza era más prevalecía sobre la habilidad en el zaguero. Ahora actualmente pienso que no. Yo en pelotaris lo veo muy bien, porque es un cuadro joven y lógicamente tiene que durar bastantes años. Pues yo creo que el remonte, sinceramente, no creo que a corto plazo
tenga planteado en ningún momento el problema de supervivencia. La estructura actual del remonte es sólida, es fuertemente competitiva. Esta